Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos al Jardín de los Sueños, un espacio creado para sembrar esperanza, sanar heridas y cultivar nuevas formas de ver y vivir la vida. Aquí creamos o creemos que todos tenemos un jardín interior y aunque a veces hayan espinas, también hay flores esperando florecer. Y todo esto por Hola Mundo Online Radio y la Agencia Mundial de Prensa. Cada semana tenemos voces inspiradoras, herramientas prácticas y conversaciones honestas que nos ayudan a conectar con nuestra esencia, soltar lo que ya no nos sirve y abrazar el poder transformador del amor, la fe y la resiliencia. Hoy abrimos las puertas de este jardín a una invitada muy especial, una mujer que ha hecho de su vida un testimonio de transformación, aprendizaje y servicio. Empezaremos por el principio. Antes de poder hablar de sanar o resistir, tendremos que aprender qué es realmente el sufrimiento. A veces lo vemos como debilidad, otras como castigo, pero ¿y si es parte del camino? Nuestra invitada de hoy, la escritora Sandra Villagarcía Rodríguez, una mujer profundamente comprometida con el bienestar emocional y espiritual de las personas. Ella nació en Arequipa el 16 de agosto del 65. Sandra estudió Ciencias de la Comunicación con la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, pero su verdadero camino se abrió cuando decidió dedicarse al crecimiento humano y la sanación interior. Ella es coach, trabaja con programación neurolingüística, hizo sus estudios del en la Escuela de Crecimiento de Perú y avalada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que les damos la más cordial bienvenida a Sandra Villa García. Bueno, además de eso, quiero decirles que tiene dos libros espectaculares, Conexiones con Dios, un bestseller que ha tocado muchas vidas, y Pinta tu mundo de color, una guía inspiradora sobre cómo construir un matrimonio y una vida de éxito. Perdón, más allá de los títulos, Sandra es una terapeuta que ayuda a sanar heridas del pasado, trabaja con el niño interior y acompaña a quienes quieren encontrar su nuevo rumbo. Emprendedora, amante de la cocina, lectora incansable y guía espiritual para muchos. Su vida es testimonio de una verdad que ella misma siempre afirma: no camina sola, Jesús guía sus pasos. Y hoy la recibimos en este espacio para hablar del dolor, la sanación y cómo podemos todos caminar hacia una vida con propósito, amor y sentido. Sandra Villagarcía, ¿cómo estás? Bienvenida a El Jardín de los Sueños. Muchísimas gracias, con tremenda presentación, Virginia, muy amable, de verdad, tus palabras son un elogio para mí. Gracias por permitirme poder hablar de estos temas y que pueda ayudar, aunque sea a una sola persona, significa que estamos construyendo vidas. El tema es maravilloso y al inicio tú hablaste sobre el sufrimiento y te comento que el sufrimiento, cierto que es parte de la vida, pero es una elección. Es una elección que hace el ser humano cuando se quiere quedar ahí. Porque lo que sí no podemos elegir, Virginia, y quiero que las personas aprendan a distinguir, el dolor es humano. El dolor lo tenemos ante problemas y diversas circunstancias de la vida. Tenemos dolor cuando parte un ser querido, tenemos dolor cuando perdemos un trabajo, tenemos dolor cuando sufrimos una traición. Y el dolor no lo elegimos porque es, digamos que, un sentimiento que nace frente a circunstancias de la vida. Pero el sufrimiento sí lo elegimos. ¿Por qué? Porque es cuando decidimos quedarnos estancados en ese dolor.
Y entonces el sufrimiento es un día a día, es un despertarte y seguir sintiendo lo mismo. El dolor que se convierte en sufrimiento ya no es parte de la vida, es una elección humana. Y entonces tenemos que tomar conciencia de eso, Virginia. Y bueno, cuando nos damos cuenta que el sufrimiento es nuestra elección, tenemos que aprender y les voy a regalar aquí a todos tus oyentes 3 maravillosos pasos de cómo salir de ese sufrimiento y cómo lograr la resiliencia y cómo transformar nuestra vida. Entonces, el primer paso, Virginia, es distinguir que el dolor no lo elegimos, pero el sufrimiento sí. Y despertar cada día con el mismo sufrimiento ya no es parte de la vida, es nuestra elección. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, debemos decidir, primer paso, aceptar. Aceptar lo que nos está pasando, ya sea un duelo, ya sea cualquier circunstancia penosa que nos está haciendo sentir dolor, aceptar esa circunstancia y sentir el dolor. El primer paso es la aceptación sintiendo el dolor. Vayamos donde un terapeuta, vayamos donde un confesor, busquemos un sacerdote, encontremos un amigo. La idea es encontrar un hombro, unos oídos que nos escuchen lo que estamos pasando y que no nos juzguemos, que no nos sintamos, que no nos juzguemos que somos débiles o que porque por nuestra culpa sucedió tal cosa o que si yo hubiera hecho tal otra no hubiera pasado tal otra, sino que simplemente aceptamos la circunstancia, aceptamos que somos humanos y aceptamos en ese momento liberar nuestro dolor, liberar nuestro dolor, no sufrimiento. El sufrimiento es la constancia del dolor, el día a día, el despertar todos los días con lo mismo y no decidir salir de ahí. Entonces, aceptar, lloremos, gritemos, hagamos catarsis, busquemos si es muy fuerte, un terapeuta ayuda muchísimo y escribamos, escribir también ayuda, todo lo que sentimos y luego de haberlo escrito rompamos o quememos el papel. Esa es la primera parte, Virginia. Qué maravilla, qué importante es darle nombre y espacio a lo que sentimos. Como acabas de decir, no se trata de huir del dolor, sino de escucharlo, de aprender de él. Fantástico. A veces necesitamos crear para mirar hacia arriba, ¿verdad? Ujú. Esos momentos de quiebre donde sentimos que ya no podemos más suelen ser también los puntos de partida para grandes cambios. Así Sandrita, es. ¿cómo reconocer que estamos listos para cambiar incluso si aún duele? ¿Y cómo Claro, comenzar sin tener todas las respuestas? sí. Bueno, si no esperemos respuestas, lo primero que tenemos que aceptar, como te dije en el primer paso, es pasar, aceptar que estamos atravesando una circunstancia difícil, aceptar nuestro dolor y sentirlo. Y en todo caso, el siguiente paso, el segundo paso sería, después de aceptar lo que estamos pasando, es plantearnos, ¿y qué voy a hacer a partir de hoy? ¿No? Entonces, escribamos una vida con propósito. Ese papel que escribimos de todo lo que nos dolió, lo rompimos o lo quemamos, ahora vamos a escribir en un cuaderno una vida con propósito. Una vida donde, a ver, ¿qué voy a hacer todos los días para salir de este dolor? Y generalmente es organizarnos. Es increíble, Virginia, pero organizarse es muy importante. Voy a levantarme a tal hora, voy a hacer ejercicios, voy a caminar, voy a conectarme con la naturaleza, voy a leer un libro. Al despertar voy a escuchar la música que me enciende, que me gusta, voy a orar, voy a encontrarme con Dios. Esas cosas nos pasan a un siguiente nivel donde dejamos el dolor
para empezar a sanar y no sufrir, para empezar a sanar y no sufrir. Entonces, yo recomiendo mucho escribir un cuaderno donde nos fijemos metas y entonces ahí tenemos una vida con propósito. Voy a fijarme la meta, tantas metas que nos podemos fijar como hijas, como hermanas, como madres, como profesionales. Cada parte de nuestra vida requiere metas y cuando las fijamos en un cuaderno y nos preguntamos, ¿qué nos hace felices? Ahí empieza, ahí empieza este, a marcarse una vida diferente. ¿Qué? Preguntémonos, ¿qué nos hace felices? Claro que sí. Es increíble cómo en medio de la oscuridad se puede surgir una chispa de luz. A veces no es el dolor no es que el dolor desaparezca, sino que empecemos a cambiar con él hacia algo nuevo. Realmente eres maravillosa. Yo creo que mucho se habla de resiliencia hoy en día, pero a veces siento que se confunde con simplemente aguantarse todo. ¿Qué es realmente ser resiliente y cómo saber si estamos ya siendo más fuertes de lo que creemos? Ser resiliente es aprender a salir del dolor para no sufrir. Y no es un proceso rápido, por favor. No quiero que digan, ay, está demorando. Démonos tiempo, démonos el tiempo necesario para sentir el dolor, para abrazar el dolor, para abrazarnos a nosotros mismos en medio de las circunstancias difíciles, porque lo merecemos, merecemos que nos abracemos, merecemos que nosotros mismos nos escuchemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces queremos que los demás nos escuchan, pero nosotros no nos damos un tiempo para escucharnos, para hablarnos a nosotros mismos y para hacernos esa pregunta que te hice hace rato, ¿no? ¿Qué nos hace felices? ¿Qué nos motiva a sonreír? ¿Qué cosa es aquello por lo que así estemos trabajando 1000 horas, nos enciende la vida, nos hace sentir plenos, nos hace sentir contentos? Y es ahí donde debe ir nuestro enfoque. ¿Cómo saber, como tú dijiste, que estamos aprendiendo y que estamos siendo fuertes cuando eliges no sufrir? Cuando eliges sentir el dolor, pero no sufrir, porque cuando eliges sentir el dolor, eliges sentirlo para salir de ahí. ¿Me entiendes? Estás tomando conciencia de tu dolor. Entonces, eliges sentir tu dolor para salir de ahí y sabes que vas a salir de ahí. Es ahí donde tú estás siendo resiliente, estás siendo fuerte. Pero cuando el ser humano dice, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dejé de hacer aquello? ¿Por qué a mí, pobre de mí, qué mala suerte tengo? Elige vivir todos los días de su vida desde la queja, desde el sufrimiento. El dolor deja de ser dolor y pasa a ser sufrimiento. Todos los días la misma historia. Eso es. Me encanta cómo lo explicas. La resiliencia no es negar lo que duele, sino decidir no quedarnos rotos para siempre. Es como una danza entre aceptar lo que fue y construir lo que puede ser. Me encanta. Ahora Así bien, es. ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se entrena la resiliencia en el día a día? Porque claro, no hay una receta mágica, pero sí hay prácticas, hábitos, decisiones pequeñas que pueden cambiarlo todo. Ajá, el primer paso es lo que te dije sobre el cuaderno, es el famoso journaling que le dicen, y es ahí donde tú escribes qué quieres hacer con tu vida, qué quieres lograr en tu vida y te haces metas a corto, mediano y largo plazo. Y luego en las siguientes páginas escribes cómo lo vas a lograr.
¿no? ¿Cómo voy a lograr esto? Porque por supuesto que hay acciones. Desde allí ya estás escogiendo vivir otra vida y estás transformándola porque estás eligiendo vivir una vida con propósito, una vida con sentido, una vida más planificada, no el vivir por vivir. Vivo rutinariamente, despierto, voy al trabajo, como, duermo, sin sentido, sin metas, sin propósito. Entonces, hagámonos el propósito de ser mejores cada día. ¿Cómo puedo ser hoy mejor que ayer? ¿Qué puedo hacer por mí? Primero por mí, que me haga sentir mejor y qué puedo hacer por los demás, empezando por nuestra casa, nuestra pareja, nuestros hijos, o en el caso de que no tenemos pareja, nuestros padres, nuestros hermanos, los amigos, porque es la única manera de, cuando pensamos en los demás, de que empezamos a conectar con nuestra verdadera esencia, que es Dios. Y ese es el sentido de la vida, Virginia. El conectar con nuestra verdadera esencia es conectar con Dios. Y cuando negamos la existencia de Dios, nos negamos a nosotros mismos y vivimos con un alma que está enferma, nuestra alma y nuestro espíritu enferma. Y entonces es allí donde vivimos mal, sentimos que nada nos llena, donde hay vacíos existenciales, donde tratamos de cubrir esos vacíos con el cigarro, con el licor. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en plenitud. Ya, o sea, esa es una herramienta para poder sostenernos. Así es. Esa la podemos utilizar también o sea, para empezar cuando el dolor está todavía fresco. Claro, es todavía el mejor momento. Y algo sobre el dolor, quiero que lo graben en su mente. El dolor en realidad y los problemas no son un castigo, son, ¿sabes qué? Viene a ser como el fuego, como el oro, que se vuelve más puro cuando es quemado al fuego. Y en realidad, a veces los problemas y las circunstancias lo que buscan es que seamos mejores personas. Es eso. Después de un gran dolor, bien difícil que la persona se vuelva, hay casos, pero esa ya es una elección, que la persona se vuelve más mala, que la persona se aleja de Dios, que la persona, no sé, decide vivir desde una forma negativa. Generalmente, el dolor y las circunstancias difíciles, como es mi caso, este, pues nos hace crecer y nos hace mejores personas. Yo me comprometo contigo para un próximo programa poder hablar sobre el journaling, que es una herramienta maravillosa. Es una herramienta muy actual. En eso se encuentra bastante en internet sobre testimonios de personas que han empezado a hacer su journaling y que además sirve como crecimiento personal, espiritual, pero también como crecimiento personal en cuanto a finanzas, en cuanto a tu vida, en todos los sentidos, abarca todo. Y entonces hay testimonios de personas que dicen, wow, yo empecé mi journaling así y ahora soy así, y todo lo que escribí, todo lo que me planteé se ha hecho realidad, ¿no? Porque estamos empezando a vivir en ese journaling, no solamente qué quiero lograr, sino cómo lo voy a lograr y nos obliga a pensar y escribir cómo voy a lograr esta meta, cómo voy a lograr este propósito, cómo quiero ser feliz. Y esas cosas se escriben, se leen y se hacen realidad. Las hacemos realidad nosotros. Claro. Qué valioso todo lo que nos compartes. Me quedo con eso de que ser resiliente no es hacerlo solo, es más bien rodearte de lo que te nutre, que te eleva y te recuerda que no estás roto, solo estás creciendo. Me encanta. Bueno, mi Sandrita, qué más quieres compartir con nosotros? ¿Qué más quieres decirle a nuestra audiencia? Bueno, hablando ya, siguiendo hablando sobre el tema,
si tú que estás escuchando este programa, en estos momentos te encuentras atravesando dolores profundos, quiero que sepas que eso no es para siempre, que nada es para siempre, que todo es temporal y que quien decide que sea temporal eres tú, no las circunstancias. Así que siéntate, acepta tu circunstancia, abrázate, busca a alguien que te escuche. Es muy importante. Los terapeutas existen por algo. Busca si no un terapeuta, sino un amigo, un sacerdote. Abraza tu dolor y después decide salir de ahí. Porque en ese momento que tú abrazas el dolor, estás decidiendo no sufrir. Estás decidiendo que ese dolor es temporal. Y quiero también recordarte que las circunstancias, los problemas y el dolor traen, aunque no lo crean, bendiciones ocultas. Tras de sí, siempre, siempre, siempre es por algo mejor y generalmente es para nuestro crecimiento. Es para que seamos mejores, es para que seamos más fuertes, es para que aprendamos algo. ¿Por qué algunas personas se quedan atrapadas en el sufrimiento durante años? ¿Por qué? Porque no se aman bien, porque no tienen una elevada autoestima, porque deciden vivir desde que las personas las vean como, ay, pobrecitas, a veces también por comodidad, ¿no? Decidir dar pena a las personas para que las personas tengan conmiseración de ellas, pena de esas personas, o si no simplemente porque no pueden salir de ahí, simplemente porque no se aman lo suficiente. Entonces, el primer paso para sanar, siempre yo digo, es amarse. Oigan, aprendámonos a amar. Aprendámonos a mirarnos al espejo y aceptarnos como somos, llamarnos como somos, valorarnos como somos, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. ¿Y los pensamientos? ¿Qué papel juegan los pensamientos en alimentar el sufrimiento? ¡Wow! El pensamiento, mira, Virginia, este es otro, este era uno de los el tercer punto que me faltaba hablar de los tres puntos. Gracias. El pensamiento es fundamental, porque sabes qué, y esto es importante, en realidad no es lo que te pasa, es lo que tú te dices de lo que te está pasando. Si, por ejemplo, una persona ha perdido un ser querido, tú dices, ahora qué hago, qué fue, qué sucedió, no, no voy a poder seguir adelante, me voy a morir, no aguanto este sufrimiento, se fue, él era mi vida o ella era mi vida y no voy a poder subsistir, no, te estás diciendo a ti misma cosas negativas. Entonces, nunca es lo que te sucede. Hay, frente a esa circunstancia, puede haber otra persona que dice, partió, pero fue lo mejor que le pasó porque dejó de sufrir, ahora está en un mejor lugar y sé que desde ahí tengo un ángel guardián y sé que será difícil, pero yo saldré de ahí, aprenderé a vivir con lo mejor, me quedo con lo mejor que me dio en la vida cuando estaba vivo, cuando estaba viva. Entonces te das cuenta que no es lo que te pasa, es lo que te dices de lo que te pasa. Y entonces en este juego, muy importante es lo que tú pienses y los hábitos que tú tengas diariamente. ¿Eres parte de pensar positivamente siempre todo o eres parte de pensar todo siempre en negativo? Si Daniela, llegó tu esposo, sí, sí, dime. no, No, yo decía, no, sí, para terminar, si llegó tu esposo y no te saludó, tú eliges pensar estuvo con otra, ya no me ama, pensar negativamente, ¿no? O pensar, caray, debe estar cansado, trabajó mucho, a lo mejor tuvo un problema. Entonces es siempre, siempre lo que te dices, no lo que te pasa. claro.
¿Y el ego? ¿Cómo afecta el ego a nuestra percepción del dolor? El ego es quebrantamiento. El ego es, bíblicamente hablando, es lo peor que que podemos tener, porque el primer ególatra fue Luzbel, que ahora lo conocemos como Lucifer y es Satanás, ¿no? Y así como existe Dios, existe también, o sea, no podemos negar, yo creo en Dios y creo que existe el antagonista, obviamente. Entonces, el primer ególatra fue él. El ego viene de algo de creernos superior a los demás, de creer que somos, que no merecemos sufrir, que no merecemos nada malo, que somos superiores a otros. Y entonces cuando vienen las circunstancias de la vida nos afecta y decimos, no, a mí no me puede pasar esto. Y ahí viene pues el quebrantamiento. En la Biblia dice que al orgulloso le espera la caída y al ególatra el quebrantamiento. Generalmente un ególatra pues termina mal. Y hablando ya desde la parte psicológica, el ego es la parte muy negativa, ¿no? Ese yo que te está hablando constantemente de forma errada. Entonces tenemos que aprender a vivir desde un yo soy igual a todos y que todos somos iguales y que probablemente tenemos muchas virtudes, pero también defectos y probablemente nuestro prójimo también tiene muchos defectos, pero también tiene muchas virtudes. Empecemos a mirarnos como iguales. Así es. Sandrita, ¿se puede sufrir sin que haya un hecho externo? Es decir, ¿el sufrimiento puede venir solo de adentro? Es que el sufrimiento y la felicidad vienen de adentro y vienen de lo que tú te dices. El sufrimiento y la felicidad no es de nada externo. Puedes creer de que yo estoy ahorita pasando circunstancias un poco difíciles y sin embargo estoy, digamos, haciendo mis cosas y me siento feliz y yo me digo a mí misma, pero ¿por qué me siento feliz si estoy pasando circunstancias difíciles? Dios, ¿por qué me siento así, no? Entonces yo digo, Señor, ¿será que tú me sustentas? ¿Será mi elección diaria de vivir? No niego que a veces me quiebro, que puedo llorar, que puedo sentirme mal, porque bueno, a veces pues la vida nos pone a pasar circunstancias que no elegimos pasar circunstancias. Y yo no estoy eligiendo las circunstancias que me están pasando ahora, por ejemplo. Pero a pesar de esas circunstancias difíciles, elijo pensar positivamente que voy a salir de ahí, que Dios me va a ayudar, que esto no es para siempre, que todo pasa, que lo único que permanece es Dios, entonces lo único que me sostiene es la fe. Y en esa forma de pensar me doy cuenta que muy adentro de mí hay felicidad, Virginia. Quiero que sepan todos, que sepas tú que el sufrimiento no es de afuera, no es, no viene de afuera como la felicidad, es de adentro, es lo que tú eliges decirte y lo que tú eliges sentir. Ya te dije que el dolor sí no lo elegimos, el dolor son las circunstancias y yo Exacto. puedo tener dolor por las circunstancias que me están pasando y puedo llorar, pero es momentáneo porque en ese momento de Hoy se nos ha cortado un poco la conexión, pero ya volverá Sandra. Realmente este es un tema maravilloso. problema de qué cosas voy a hacer. Claro, claro, Sandrita. Sandrita, ¿qué diferencia hay entre alguien que se hunde ante una crisis y alguien que resurge? ¿Cómo podrías calificar esas dos personalidades? La persona que se hunde es la persona que se ha acostumbrado a vivir desde la queja. Y la persona que sale es la persona que entiende que hay que vivir agradecido siempre y que por más circunstancias difíciles que pasemos, siempre, siempre, siempre hay algo por lo que dar gracias a Dios.
En mi caso, a pesar de las circunstancias difíciles que estoy pasando, que son muy fuertes, este, sé que tengo que darle gracias a Dios que camino y que no estoy postrada, que miro y que no soy ciega, que puedo hablarle al mundo y no soy muda. Y hay gente que a pesar de que no mira y es muda, encuentra las formas de expresarse, no mira con los ojos físicos, pero mira con los ojos del alma. Y entonces siempre, siempre es la elección de la persona. Pero ¿en qué reside la diferencia? Es en qué zona, en qué grupo quieres estar. ¿En el grupo de la queja o en el grupo del agradecimiento? Porque siempre hay algo por qué agradecer. Claro, yo quiero dejar, Pero cuando te sitúas en la zona, dime, a dime. ver, cuando te sitúas en la zona de la queja, siempre, siempre, siempre vas a tener cosas de qué quejarte también. Claro. Así es. Yo quería decirles que no pensé de realmente que esta entrevista se iba a realizar, por lo menos no hoy, no para este día, porque Sandra realmente está pasando por un momento sumamente difícil y la verdad es que me sorprendió cuando me dijo, aquí estoy, lista, esperándote. Wow, realmente te admiro muchísimo, Sandra, por ese sentido, realmente. Y agradezco mucho que a pesar de todo pues te hayas tomado el tiempo para estar aquí y hablarnos justamente de esto. Sandrita, ¿la resiliencia siempre implica la acción o también puede ser resiliencia en la pausa? La resiliencia es ambas cosas, porque pausar es importante. Estoy viviendo un torbellino de problemas y circunstancias difíciles y decido pausar. Y me detengo, pero me detengo no para quedarme sentado sufriendo, sino me detengo para pensar, para sentir, para abrazarme y para decidir salir y digo, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Cómo voy a dirigir mi vida? Y para eso es necesario pausar. Es necesario encontrarte contigo mismo, en tu habitación, en tu silencio, con Dios. Pausar para pensar qué vas a hacer a partir de hoy, después de lo que te está pasando. Así es. ¿Y cómo se ve la resiliencia en lo cotidiano, en cosas pequeñas? Bueno, siempre para mí la resiliencia en cosas pequeñas, en el día a día, en lo que te pasa, es la elección que tú haces de qué rumbo tomas. Siempre es lo que te dices. Virginia, tenemos 65.000 pensamientos diarios y el ser humano, el 80% de ellos generalmente son negativos. Y la mayor parte de personas viven del pasado y viven sufriendo recordando un pasado que no les construye. Entonces, cotidianamente aprendamos que la resiliencia es saber qué pensamiento alimentamos, el positivo o el negativo. Y si nos damos cuenta que estamos eligiendo el pensamiento negativo, no, no lo voy a lograr, no, me va a salir mal, no, no llego al trabajo, no, ya, o sea, todo negativo, entonces decir, oye, no, voy a elegir pensar positivo, sí lo voy a lograr, yo puedo hacerlo, este, sí voy a llegar a tiempo, porque en realidad a mí me ha pasado, Virginia, es increíble hasta con el tráfico. A veces salíamos con mi esposo y mi esposo me decía, no, no, no vamos a llegar, va a haber tráfico, estas horas hay tráfico. Y yo le decía, no, no va a haber tráfico, todo va a estar bien, todo va a salir bien, vamos a llegar con tiempo. Y llegábamos con tiempo. Entonces, el poder del pensamiento es maravilloso y el poder del pensamiento es creador. Acostumbrémonos a vivir conscientemente para elegir en cada momento de nuestra vida el pensamiento positivo. Y cuando elegimos el pensamiento positivo, estamos siendo resilientes.
Claro, eso es cierto. ¿Qué errores cometemos o podríamos cometer las personas que intentamos ser fuertes? El error, cuando queremos ser fuertes, muchas veces la persona quiere salir rápido del dolor y no es así. Démonos nuestro tiempo. Démonos nuestro tiempo también para sentir dolor. Este, las cosas no son rápidas, toman su tiempo y debemos aprender de eso, ¿no? A que todo toma su tiempo, solucionar un problema toma su tiempo, salir de un dolor toma su tiempo, pero nos felicitamos a nosotros mismos porque estamos decidiendo sin sentir para salir, no sentir para quedarnos. O sea, porque la persona que sufre es la persona que vive por vivir y amanece todos los días sufriendo, y amanece todos los días quejándose, y amanece todos los días estancada en el pasado, en lo que pasó, en lo que sucedió y que no debió suceder y que no le construye para nada. Ya. ¿Y crees que el sufrimiento tiene un sentido más allá de lo humano? El sufrimiento, yo no le encuentro sentido al sufrimiento, Virginia. El sufrimiento para mí es una elección errada del ser humano que si tú te das cuenta que ya llevas varios días con un dolor, entonces decides salir de ahí. Y decidir salir de ahí no es no es un acto mágico que digo, decido salir de ahí, ya salí, ya no sufro. No, vamos a abrazar nuestro dolor, vamos a pausar, como tú dijiste, para abrazar nuestro dolor, para sentir, para buscar ayuda, para escuchar, para que alguien nos escuche, para escucharnos a nosotros mismos, para buscar a Dios, para orar, porque la oración para mí y Dios es lo principal en mi vida. Y por eso yo escribí un primer libro que habla sobre conexiones con Dios y la importancia de buscar a Dios en la oración. Es con la oración que yo he encontrado muchos milagros, Virginia, en mi vida. Y soy una persona que cree firmemente en conectarse siempre con Dios a través de la oración y a través de la fe, de creer de que las cosas no son para siempre y que las circunstancias difíciles no son castigos, esconden bendiciones, que generalmente es para que seamos mejores personas, para que aprendamos una lección, pero esa lección la vamos a aprender para ser mejores, para crecer. Claro que sí, así es. ¿Y cómo se conecta el perdón con la resiliencia? Ay, el perdón es tan importante, es el hermano de la resiliencia, diría yo, porque el primer perdón que nos tenemos que regalar es a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces nos culpamos de muchas cosas y no tenemos que culparnos. Las cosas pasaron y ya está. Entonces tenemos que aprender a perdonarnos y aprender también a perdonar a los demás para poder vivir libres, para poder vivir sanos, porque el perdón es salud y el resentimiento es enfermedad. Y es tan importante el perdón porque la resiliencia es de valientes y el perdón es de valientes también. Así es, efectivamente. Em, ¿Qué enseñanzas espirituales te han ayudado a sanar? Cuéntanos un poquito. Mira, el primer paso en mi desarrollo personal cuando yo inicié esto fue el perdón. Ese para mí fue el primer paso de todo porque me di cuenta que cuando tú tienes un dolor, tú dices, no, yo no tengo odio, yo no odio a nadie, pero hay un dolor por lo que te hizo tu esposo, tu hermano, el amigo. Si tú escarbas ese dolor, debajo de ese dolor hay cólera y debajo de esa cólera hay resentimiento, hay odio. Entonces, tenemos que aprender por eso a perdonar. Yo inicié este camino, te digo, perdonando porque yo tenía cáncer.
tenía cáncer, estaba en término medio y a mí llegó por obra y obra del destino, porque siempre hay un propósito en la vida, una charla justamente que era perdonar es sanar, y es ahí donde yo inicio esto del perdón. Y decidí empezar a perdonarme a mí misma y luego perdonar a los demás. Y es increíble cómo te das cuenta que a veces tienes que perdonar a tus padres, Ujú. porque tienes heridas que te hicieron, a veces de abandono, de humillación, no porque los padres sean malos, sino porque la vida es así, porque esos padres también fueron educados y criados así. No hay que tener razonamiento para decir por qué mi padre, por qué mi madre. No hay lugar a reclamo, solo hay lugar a entendimiento y solo hay lugar para perdonar, para entender, procesarlo y perdonarlo. Claro que sí. ¿Y puede la resiliencia llevarnos a una versión más auténtica de nosotros mismos? Sí, porque la resiliencia está conectada con el espíritu, porque el espíritu es valiente, el espíritu es fuerte. Lo débil es el ser humano, la caparazón que tenemos. El cuerpo humano es lo débil y el cuerpo humano es lo que muere finalmente. Cuando uno muere, el cuerpo es el que muere, pero el espíritu sobrevive, el espíritu vive. El espíritu es fuerte y la resiliencia tiene que ver mucho con lo espiritual porque viene del espíritu. Entonces, aprendamos a vivir, a ser más espirituales, a ser más fuertes, a conectar con Dios, a conectar con nuestra verdadera esencia desde el agradecimiento, desde el perdón, desde la aceptación de las cosas que nos pasan para poder trascenderlas. ¿Y cómo ayudaría la terapia psicológica o emocional en este proceso? Y si nos ayudaría, ¿no? Es claro que nos ayuda, el terapeuta nos va a ayudar a entender porque muchas veces en el proceso de dolor nos ofuscamos, no pensamos, no razonamos, estamos sintiendo nada más dolor y estamos culpándonos y culpando a los demás de la circunstancia, pero el terapeuta aparece para hacernos entender, es la persona que razona por nosotros, que nos ubica, que nos entiende, que nos escucha. Entonces es muy importante buscar los terapeutas, los psicólogos, los coaches existen y es bueno buscar con quien nos sintamos mejor. También están los sacerdotes, los guías espirituales, ayudan muchísimo también. Un buen amigo, un buen oyente también nos va a ayudar. Sí, yo siempre he dicho, compartir el dolor se siente menos. Sí, 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 claro que sí. ¿Verdad? ¿Qué rol juega el cuerpo y la biología en la resiliencia? No te entendí, Virginia, no te ¿Qué escuché. rol juega el cuerpo y la biología en la resiliencia? Mira, el cuerpo es la expresión, por eso enfermamos de todo lo que pensamos y sentimos. La resiliencia tiene que ver con la fuerza y cuando somos resilientes no vamos a enfermar fácilmente porque estamos siendo fuertes. Cuando no somos resilientes, el cuerpo es la expresión. Por ejemplo, si tú ahorita este, piensas negativamente de algo, eh, por ejemplo, alguien que diga, no, mi pareja ya no me ama, está pensando negativamente, va a sentir un dolor en el pecho, va a sentir un vacío en el estómago, dependiendo. El cuerpo está expresando el pensamiento, Ah, porque el cuerpo es sabio. Un solo pensamiento libera cortisol y el cortisol nos inflama el cuerpo. Hay una reacción corporal siempre a un pensamiento negativo. Y la resiliencia tiene que ver mucho con la fortaleza del alma. Y la fortaleza del alma tiene que ver mucho con el pensamiento positivo, con el pensamiento del agradecimiento, del perdón, con acciones positivas fuertes que no es que yo soy fuerte y no voy a sufrir, o perdón, no es que yo soy fuerte y no voy a sentir dolor. Es que yo soy fuerte y aprendo a pasar el dolor. claro.
¿Y qué hábitos concretos recomiendas para alguien que está en un momento muy difícil? Sí, para alguien que está en un momento difícil atravesando el dolor, es lo que dije. Lo primero, pausa. Abrázate, piensa que es parte de la vida el dolor. Busca a alguien para salir de eso. Y después de buscar, de sentir el dolor, de llorar todo lo que tengas que dolar, de llorar todo lo que tengas que llorar, de hablar todo lo que tengas que hablar para sacar de adentro todos tus sentimientos, después de eso, decide salir de ahí, ¿no? Decidir salir de ahí y cómo salir de ahí es las acciones que tú vas a tomar en tu día a día, en tu vida diaria, acciones diferentes que te construyan, que te ayuden. Si quieres tener una vida más conectada con Dios, el primer paso es el perdón. Perdónate y perdona a las personas que te hayan lastimado. De nada te sirve la cólera y el resentimiento, solo te van a enfermar y solo te van a llevar a una vida lastimera de sufrimiento, de un día a día. Y el sufrimiento constante lleva a la depresión y a la ansiedad, que es el mal de esta época, ¿no? Así es. Sandrita, cuéntanos, ¿has vivido un momento donde pensaste que no ibas a salir adelante y qué hiciste? Sí, sí he vivido muchos momentos en que dije, incluso sentí que Dios me había abandonado. ¿Qué hice? Llorar, sentir. Me senté en mi sofá, pausé, abracé mi dolor, lo sentí y volví mis ojos a Dios, volví a la fe, oré y me conecté con la fe que te da fuerza de decir, nada dura para siempre. Esto va a pasar, esto va a pasar. ¿Y qué acciones voy a tomar? ¿Qué cosa voy a hacer mañana? Eso es importante, porque cuando estuve en medio de ese dolor, sufriendo y todo, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Qué cosas voy a hacer mañana? Y, y me hacía un plan de vida para el día siguiente. Tal vez no sirva un plan de vida largo. Nos ayuda mucho a hacer un plan de vida del día siguiente. Claro. ¿Y cómo te cambió el sufrimiento y qué lecciones sacaste antes que no veías? Eh, el sufrimiento, bueno, el dolor. El dolor siempre me ha hecho Oh, mejor persona a mí por las diferentes circunstancias que he pasado y que creo que a todo ser humano hace lo mismo. El dolor nos pule, nos transforma. Definitivamente el dolor pule y transforma, es lo que yo pienso. Y creo que muchas personas también piensan así. Y en realidad es eso el dolor, para eso viene, ¿no? Pero sufrir, no he estado mucho tiempo en el estado de dolor, Virginia. Siempre cuando me di cuenta que estaba ya sufriendo, que estaba ya, decidía salir de ahí y tomar acción. Entonces decía, no, esto no elijo para mí. Yo no elijo estar llorando todos los días de mi vida, teniendo conmiseración de mí, qué lástima de mí, por qué a mí, por qué yo no merezco esto. No, yo ya estoy pasando esto y ya lloré, ya sufrí, ya me dolió, ya busqué a Dios y ya, entonces digo, ¿qué lección, qué camino tomo? El camino de la fe, claro. el camino de la esperanza, el camino de saber que nada dura para siempre, que nada dura para siempre y Así. que todo pasa y que todo es temporal, que todo es una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, y que debemos aprender a vivir en todas las circunstancias de la vida siempre desde el agradecimiento. Claro que sí. Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. ¿Cómo enseñar resiliencia a los niños sin sobreprotegerlos? Claro, pues al niño hay que decirle que saque su mejor versión de adentro. Oye, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú puedes.
construyamos a los niños con palabras fuertes. Hemos cometido errores muchas veces de decirle a los hijos, no, ay, este es un demonio, ay, este es un diablito, ay, mijito, pues es terrible, el terriblín a veces los apodan, ¿no? Pero en realidad los estamos haciendo y convirtiendo en lo que estamos diciendo. Pues saquemos su mejor versión diciéndoles lo que verdaderamente son desde el espíritu, que son fuertes, que ellos pueden, que lo pueden lograr todo, que son valientes, ¿no? Y desde esa forma de hablarles, los estamos construyendo a ellos. Maravilloso. Sandrita, para terminar, bueno, tu mensaje y dónde puede la gente encontrarte si quieren un coach, si están pasando por un momento difícil y quieren que tú los ayudes, ¿cómo pueden encontrarte? Bueno, sí, pueden comprar mis libros en Amazon, Sandra Villagarcía Rodríguez, Sandra con Z, tengo dos libros ahí. Y también pueden encontrarme en Facebook y me pueden escribir si quieren, ya luego yo les envío el link para mi WhatsApp directo, igual con el mismo nombre, Sandra con Z, Sandra se escribe mi nombre con Z, Villagarcía Rodríguez, y encantada de poder ayudar a las personas. También hago, sí, es verdad, coach virtual, para este coaching virtual para quien se interese en llevar una terapia. Muy buen, bueno, estamos en el cierre. No sé si quieres decir algunas palabras, algún consejo. Nos queda muy poco. Bueno, ya nos has dicho bastante. Y yo les digo, si estás escuchando esto y estás atravesando un momento difícil, quiero que sepas algo. No estás solo ni sola. El sufrimiento no te define. Es una estación del viaje, no tu destino final. Puede que hoy sientas que todo pasa demasiado, que no ves la salida, que estás cansado, pero incluso ahí, justo en medio del dolor, ya están haciendo algo en ti. El deseo de sanar, de levantarte, de vivir distinto. La resiliencia no es un superpoder, es ese pequeño acto de seguir adelante incluso cuando tiembla todo por dentro. Es decir, o es pedir ayuda, respirar hondo, elegir soltar y lo que duele, aunque duela, soltarlo. Así que si hoy estás en el fondo, no te juzgues, solo recuerda, todo cambia, incluso esto. Y tú, aunque no lo creas ahora mismo, tienes dentro la fuerza para renacer, porque tu historia no termina aquí. Y le damos un fuerte abrazo, un gran agradecimiento a nuestra invitada Sandra, de verdad. Sandrita, de todo corazón, gracias porque sé que ha sido difícil para ti darnos este espacio. Despídete de nuestra audiencia que te va a escuchar mucha gente. Espero que todos contacten, los que lo necesitan, por supuesto, contacten a Sandra y que todos puedan escuchar esta hermosa entrevista. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Virginia. Un abrazo de luz para todos. Fuerza, siempre fuerza en todo momento. Y nunca olviden de que Dios existe y que Dios está en nuestras vidas para que nosotros sepamos que debemos retornar a casa. Y para retornar a casa debemos retornar siempre siendo mejores personas. Nada más. Nos Muchísimas vemos. gracias. Y esto Un fue abrazo a todos. El Jardín de los ¿Ah? Sueños. Hasta la próxima. Hasta la próxima.